Hola amigos, aquí George, miembro del equipo de Trading Crypto. Aquí estamos en un nuevo vídeo analizando la situación del S&P 500, mezclándolo un poco con tema macroeconómico para situarnos un poco dónde estamos. La verdad que hay que ser muy consciente hoy en día en la situación en la que estamos, porque uno de los motivos de grabar este vídeo se debe a que se leen y se ven cosas en las redes sociales que son absolutamente increíbles, ¿no? Las redes sociales permiten a todo el mundo proponer su visión de las cosas, ¿no? Y a veces es tremendamente positivo, pero otras cosas es tremendamente negativo, ¿no? Porque no hay un estudio concienzudo sobre la situación actual, que es una situación histórica, que explicaré a lo largo del vídeo. Y creo que hay que tener un poco más de seriedad, sobre todo cuando se difunde material a la gente, porque puede generar esperanzas, puede coaccionar. Entonces, bueno, esto es una segunda parte del primer vídeo que hablamos sobre el SP. No me voy a cansar ahora de la situación y se me critica mucho porque soy un perma bearish, porque no pillo la tendencia, ¿no? Otra cosa es la opinión que uno tiene sobre la situación actual del mercado y otra cosa son los setups operativos en el corto o medio plazo, ¿no? Hoy en día, para operar la bolsa hay que ser consciente de todas las cosas que hay sobre la mesa, ¿no? Y dejar menos de criticar, sino evidentemente yo no voy a ser el que frene el mercado, pero sí tengo que ser consciente que estamos viviendo un momento histórico de exuberancia total, ¿no? Creo que la tontería de la semana la leí, creo que fue en Twitter, donde pues determinadas personas se alegaban a que esto iba a llegar a 5.000, ¿no? Y se alegaba además a simples patrones fractales, ¿no? Sin un estudio consensuado del volumen, de la situación, de cómo se encuentra la política monetaria, de cómo se encuentran los earnings, no, sino simplemente lanzan un análisis que no tiene para mí, no tiene ningún fundamento, ningún criterio. Y bueno, pues este vídeo viene para contrarrestar eso un poco y para que os metáis en este maravilloso mundo macroeconómico donde estos charts de largo plazo sí que transmiten todas las cosas que han pasado y dónde estamos, ¿no? En qué estado está la Fed y los bancos centrales, pues dopando un mercado, aun sabiendo que esto es muy negativo, siguen haciéndolo continuamente día a día, perdiendo ya completamente el control de la situación monetaria. Este gráfico de aquí es un gráfico weekly del SP 500. Nada nuevo que no sepáis si estáis un poco atentos al devenir bursátil. Bueno, pues en 2008 ya sabemos que ocurrió toda la crisis subprime, pero sí que se repiten algunos patrones muy característicos, ¿no? El punto final de este sell-off durante 2008-2009 fue pues la base de la venta en 2002-2003 después de la burbuja .com, ¿no? A partir del mercado, pues la Reserva Federal inicia los programas cuantitativos, inyecta dinero en el sistema. Es una buena idea porque se pensaba que ese dinero inyectado iba a circular a la economía, fomentando el consumo, fomentando un aumento de la inflación. En general, pues dopar al mercado para ver si sus bases, que al fin y al cabo una economía, se rige por el intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos, no se rige por la cantidad de dinero que inyecta el Banco Central o la manera que tiene de soportarlo artificialmente, ¿no? Se inician los programas cuantitativos y bueno, pues sí podemos ir repasando qué pasó aquí, ¿no? Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿qué ocurrió, ¿no? Es bastante fácil de ver. Vamos a pasar a poquitos datos macroeconómicos. La Fed anunciaba que terminaba su programa cuantitativo, ¿no? Justamente aquí. Y aquí podéis ver el balance de los bancos centrales desde el año 2000, desde la burbuja.com, y luego pues el incremento que hubo exponencial, parabólico del tamaño propiamente los balances para intentar paliar esta crisis masiva, ¿no? Que ocurrió con la subprime. Y desde entonces pues no ha parado y ahora estamos cerca de 22 trillones. Si podéis ver, en 2014, ¿qué ocurrió? Es lo que quería. En 2014, pues el mercado entró en pánico diciendo, bueno, ya no me están dando ese aliciente monetario, esa droga necesaria, susto, ¿qué va a pasar aquí, no? Pues se produce otra vez un rango de equilibrio y otra vez vamos a encontrar esta cuestión de spring, ¿no? El mercado lava el mínimo de la estructura y luego pues coge fortaleza como Marco Sos y luego ya pues hace como un test, un spring y un spike, perdón, y un test y luego pues a seguir continuando, ¿no? ¿Qué pasó luego en 2018-2019? Pues ya otra vez, después del Quantitative Easing 3, la Reserva Federal, no hablo del resto de los bancos, porque el Banco Central es porque realmente han seguido un poco a la par, el Banco
de Suiza, el Banco Europeo mal y tarde, sin conseguir paliar una crisis de deuda que casi devasta países enteros conocidos como PIGS, ¿no? Eso ya daría para otro vídeo. Pues se anuncia el fin del Quantitative Easing 3, hay una especie de moratoria y luego pues ya cuando se acaba realmente el mercado vuelve a caer. ¿Y qué hace? Vuelve a lavar los mínimos de este rango de equilibrio, ¿no? Y a partir de ahí la Fed recula y dice que, bueno, pues vamos a aplicar otro tipo de políticas monetarias que al fin y al cabo eran lo mismo, la operación Twist. Entonces el mercado ha ido subiendo a base de esa droga que le ha dado el Banco Central, ¿no? En este caso la Fed, ¿no? Muy agresivamente, ¿no? Pues Quantitative Easing 1, aquí cuando se acaba el 2, pues, perdón, el 3, entra en pánico el mercado, este es el 2, perdón, el 3, operación Twist y bla, 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 bla. Se ven patrones, vuelvo a repetir, interesantes, ¿no? Como lava los mínimos, spike, test, como lava los mínimos, spike, test, y ahora estamos en modo de subida parabólica. Entonces, mucho cuidado. Vamos a analizar los datos macro para ver si justifican esos análisis de que nos vamos a 5000, ¿no? Vamos a empezar a mirar cosas muy por encima, pero realmente interesantes. Aquí vemos claramente cómo aumenta el balance. Pues aquí tenemos la Fed, el ECB, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el de Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? El Banco incluso de China también. Exponencial, nada nuevo, ¿no? Vamos a ir pasando... Bueno, vamos a ver las diapositivas que tengo por aquí. Vale, antes de afirmar esto que nos vamos a 5000, vamos a estudiar qué supone la inversión de la curva de tipos. La curva de tipos, generalmente, una economía sana, pues tiene una curva de tipos que va de los, pues, el mes, 3 meses, un año, que serían las letras de corto plazo, y luego pues pasan a los bonos de 5 o 10 años. Son las maneras que tienen los estados de financiarse. Evidentemente, a cuanto mayor plazo, mayor tipo de interés, porque hay más riesgo, ¿no? Uno realmente no sabe, mientras que en el corto plazo, pues la economía está más o menos estabilizada, se conocen los indicadores, se conoce el crecimiento, lo normal es que la curva tenga pendiente positiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en momentos previos a una crisis? Pues lo que se produce es una inversión de la curva. Se empieza a notar que hay un estrés económico, entonces la curva lo que se produce es un flattering, ¿no? En el sentido, no te tendréis que ver al revés. La parte corta de la curva se empieza a empinar y la parte de abajo, la parte larga, se empieza a bajar los tipos. Es decir, que en el corto plazo suben los tipos y en el largo plazo bajan. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay estrés en la economía, hay bastante riesgo a corto plazo, entonces los tipos exigen más yield, y sin embargo en largo plazo, como hay incertidumbre y nadie lo quiere, pues baja los tipos de interés. No os olvidéis que la fórmula de un bono, a medida que sube el precio, baja la rentabilidad. Y bueno, ha sido bastante buen predictor, porque realmente sí recoge el sentimiento, las expectativas económicas, y sí que se ha producido inversiones de la curva, pues en el año 2000, en el año 2008... Y aquí lo tenéis, ¿no? Esto no miente, estos son datos que hay sobre la mesa. Entonces, afirmar que no vamos a 5000 viendo estas cosas, ya por lo pronto ya vamos a tener un poquito de precaución. ¿Puede ser que deje de funcionar esto? A mí, particularmente, no. Conociendo el mercado de deuda, pues es una señal bastante potente de que hay un estrés en el mercado y que algo está pasando que tiene a su vez algo que ver con la economía real, ¿no? Pues nada, ahora estamos, como podéis ver, este es el gráfico de SP500, esto es la curva de tipos, el 3 meses contra el 10 años, cómo es predictor la inversión de tipos. Y luego, evidentemente, hay un steepening potente, siempre es así. Como podéis ver, siempre se ha producido pues una corrección importante en el mercado bursátil, una crisis, porque no olvidemos que en el año 2000 pues hubo una crisis de las .com, en el año 2008 la crisis de la subprime, y bueno, pues ahora estamos en un estado de ciclo dopado, súper extendido. O sea que realmente vuelvo a preguntar, ¿os creéis que este ciclo económico dopado, por lo que voy a justificar ahora, tiene más recorrido? ¿Me criticáis porque sea un permaveris o es que soy bastante prudente? Otra no quita una cosa, que yo a lo mejor plantee setups cortos, largos, en el medio plazo, pero a largo plazo soy consciente de que esta fiesta es una orgía monetaria y hay que estar muy consciente de eso, donde estamos, ¿no? Incluso todos los días, partido a partido, porque puede darse la vuelta en cualquier momento esto, porque es exuberancia total, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Tema de la inversión de la curva es algo realmente interesante. Podréis leer bastante información sobre eso. Seguimos viendo cositas interesantes, ¿no? Esto no, vamos a parar. Bueno, datos macroeconómicos. Se sabe que, por ejemplo, no voy a profundizar mucho aquí porque tendréis, ya habréis visto, leído en los periódicos, ¿no?, cómo está la situación.
Sobre todo me enfoco en la situación industrial de manufacturas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que aporta valor añadido, dejo un poco de lado el sector servicios y no entro por sectores, sino manufacturas. Alemania pues realmente no ha tenido una producción industrial acorde a esa masa monetaria que han inyectado los bancos centrales. Tampoco ha habido un aumento de la inflación por ese aumento de la masa monetaria, sino se ha mantenido plano desde, bueno, sí con un impulso gordo, pero a partir de 2011 algo pasó que realmente Alemania no ha levantado cabeza a nivel de producción. Lo mismo ha pasado en otros países con alta producción de alto valor añadido, pues como puede ser Japón, de maquinaria industrial, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues no para de crecer, ¿no? De 2018, ¿no? Se estabilizó, medio muerto, y luego ya, pues ya, esto ya está empezando. Esto ya, relacionarlo con el comercio y la economía mundial, ¿no? Si Alemania no produce industria o manufactura de alto valor añadido, ¿qué está pasando, no? Bueno, pues, ¿qué más? Otro indicador interesante es el Baltic Dry Index, ¿no? El Baltic Dry Index lo que mide es el flete de barcos para actividades de transporte marítimo. Transporte marítimo de todo, de materias primas, de productos de consumo, de vehículos, etcétera, etcétera. Suele ser un indicador bastante bueno de la actividad económica mundial. Cuanto más barcos se fleten, pues realmente significa que la actividad económica está más bollante, está circulando y que el motor funciona. El chart dice mucho, ¿no? Realmente sí que presenta bastante volatilidad, es bastante estacional también por el tema del verano-invierno, pero como podéis ver es abismal la caída, ¿no? Siguiente chart. Bueno, aquí tenemos cortesía de Norman Trader, que es bastante bueno, me gustan mucho las cosas que publica. Tenemos una comparativa entre el SP500 en amarillo y el Baltic Dry Index en rojo, ¿no? Más o menos ha sido una correlación con la bolsa, ¿no? De actividad, pues incluso la bolsa suele ser mucho más reactiva y suele predecir tanto movimientos al alza o a la baja de la actividad económica. Aquí hay actualmente una divergencia que es tremenda, ¿no? Realmente, ¿qué está pasando aquí, no? Porque si no hay fletes de barcos, si no hay actividad económica, tal y como ha mostrado las manufacturas en Alemania, porque si no hay fletes de barco y este índice está casi en mínimos históricos, ¿por qué la bolsa está aquí arriba, no? ¿Cuál es el motivo, no? ¿Por qué no está relacionada o conectada a la actividad real, no? Bueno, aquí hablábamos del balance, ya lo he enseñado antes, este es el balance monetario del Banco de Suiza, que el Banco de Suiza se ha permitido el lujo con el dinero de sus contribuyentes o de su país, de comprar acciones en el mercado directamente ya. Recordar también que el Banco de Japón es el propietario del 75% de los ETFs del país. Los ETFs no son más que trackers de las acciones que conforman su bolsa. Surrealista, ¿no? Ya los bancos centrales ya inciden directamente, se ponen en la demanda en el propio stock market de cada país, ¿no? Bueno, aquí pues entramos, ¿cuáles son los principales motivos? Pues evidentemente un indicador de liquidez, que podríamos decir que es el M1, que es el agregado monetario más líquido, pues sigue una correlación perfecta con la bolsa, ¿no? A medida que se va inyectando más dinero, pues como podéis ver, SP500 y el índice de liquidez, pues marcan una relación 1 a 1. Entonces ya vamos encontrando cuál es el motivo de por qué el mercado sube, ¿no? Realmente es pura avaricia y puro greed. Ese dinero que se inyecta en el sistema no repercute en las bases, en la economía, donde se tendría que intercambiar bienes y servicios para incentivar el consumo y la actividad económica, sino se queda en las esferas altas y se canaliza directamente en la inversión en activos financieros. Por eso, uno de los motivos, tenemos la bolsa situada en estos momentos, completamente descorrelacionada con la actividad real. ¿Y por qué digo descorrelacionada con la actividad real? Un segundito. Sí, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, ¿no? El 3% de la subida del SP de este año se debe únicamente a 4 compañías que aportan el 67% de ese crecimiento del 3% del SP en este año, ¿no? Está además súper concentrado. Todo el mundo está en el mismo sitio, ¿no? Ya sabemos cuáles son. Pues son Tesla, que ha sufrido un crecimiento parabólico, Microsoft, Apple, Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar si esas empresas valen lo que valen o no, pero lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Realmente la bolsa debería recoger las expectativas de beneficios, earnings, de las empresas, ¿no? Vamos a ver dónde tengo este dato interesante. Un segundito. Vale, pues en total, esto es el earnings growth, la estimación de beneficios en Q4.
Y tenemos realmente que el cómputo global es un 0,7% después de 3 bajadas de tipos, operaciones en el mercado repo, que ahora explicaré lo que es, y 400.000 millones de expansión del balance, solo conseguimos un 0,7% de crecimiento de los earnings en el último trimestre del año pasado, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? ¿Esto qué ha conseguido? Pues a su vez que la deuda mundial estemos en un nivel del 322% de deuda sobre el GDP mundial. Hemos alcanzado casi los 200, ya estamos 200, casi, sí, 262 trillions de deuda, ¿no? Es curioso cómo hemos arreglado un problema de deuda con más deuda, o sea que es como darle un patadón al balón y ya veremos lo que pasa, ¿no? Realmente aquí, como podéis ver, un segundo, en 2008 pues teníamos este total neto de deuda, que aquí incluimos todo, pues deuda que no son casas y deuda que es hipotecaria, y hemos seguido pues un leve bajón durante la crisis después del 2008-2009 y hemos seguido haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Un mundo, yo lo llamo mundo deuda, ¿no? Realmente, un segundo que he cerrado algo que no debía cerrar. Disculpad. Mundo deuda. Os recomiendo que entréis en el canal macro, ¿no? Y echéis un vistacillo de todas las noticias macros que voy colocando. Luego otro dato interesante que he visto hoy, si en vez de ponderar por capitalización, ponderásemos de manera igualitaria todas las acciones del SP500, pues el rendimiento que hubiese tenido es otra historia. ¿Pero por qué es eso? Porque realmente son 5 compañías que tiran de toda la bolsa. De hecho, vuelvo a decir que esas 5 compañías aportan el 67% del 3% de profit o de ganancias que tiene el SP en lo que va de año, ¿no? Incluso el SP batiendo niveles estimados por economistas en las primeras 2 o 3 semanas, ¿no? Tema de liquidez de los bancos centrales, pues estamos viendo que el boost de liquidez, la aportación de liquidez por parte de la Fed, nunca ha existido nada igual de potente. Es que en ningún momento, estamos en un momento donde el señor Donald Trump dice que es la mejor economía de nunca, the greatest economy ever, pero tiene que tener unas políticas acomodativas que son absolutamente demenciales, ¿no? Que está llevando al mundo a no sé dónde, pero no a un buen punto. Y tenemos pues un boost de liquidez que es absolutamente asombroso. ¿Qué más? Cositas interesantes. He comentado el porcentaje de ratio que hay sobre deuda sobre el GDP. Y luego, pues lo que hablábamos, ¿no? Ahora explicaré en el chart directamente. Cualquier caída del mercado, la Fed salía al rescate, ¿no? Y decía, bueno, pues sí vamos a reducir el balance, pero el mercado, esto fue cuando hizo la operación Twist en 2019, 2018. Y a medida que el mercado caía, pues la Fed salía al rescate, y en este caso en el mercado repo. El mercado repo, ya lo expliqué en el anterior vídeo, es absolutamente necesario para el funcionamiento correcto de las necesidades de liquidez de las grandes entidades. Entidades que tienen que responder a pagos, tienen necesidades, pues acuden al mercado repo donde se prestan dinero a cambio generalmente pues de letras o de algún papel válido, ¿no? Eso es el mercado repo. Yo tengo letras del tesoro, pues yo te las presto y a cambio pues tú me pides un tipo de interés, ¿no? La Fed está en el mercado repo. Que esté en el mercado repo continuamente es realmente preocupante, ¿no? Y es lo que ha provocado este aumento, en mi opinión, del SP500 en estos últimos meses, ¿no? ¿Qué más? Vale, aquí explicaba lo de pues eso, realmente 5 compañías suponen el 18% de la capitalización del mercado, con un 14% de earnings, que los earnings no se corresponden, hay un gap tremendo, ¿no? No hay una correlación, sino es un gap disparatado, ¿no? Vale, para terminar un poco la parte macro, comentar pues acciones como Tesla, ¿no? Que de repente sube una barbaridad, un 60% en 3 meses, tiene la misma capitalización bursátil que, entregando 370.000 vehículos, tiene la misma capitalización bursátil que Volkswagen, que entregó en 2019 10,9 millones, ¿no? Cosas absolutamente ilógicas, ¿no? Curioso como Donald Trump en 2011, yo aquí hago maldita hemeroteca, pues hablaba de que las políticas monetarias de la Fed causarían problemas en los años venideros, y por ahora ya realmente lo que estás coaccionando
a la Fed para que baje tipos. Realmente yo creo que tanto Powell como Trump están completamente stock market driven, ¿no? Lo único que les importa es que esta fiesta y esta orgía del mercado bursátil no pare, entonces a cualquier caída ahí estará la Fed pues inyectando dinero, Trump calentándolo con promesas, con luego el acuerdo de China que al fin y al cabo que es un acuerdo de soybeans, realmente creen que va a tener esa repercusión tan grande. Yo realmente lo dudo, no soy experto en estas cosas, pero se ha creado una expectación de hace 2 años, va al acuerdo, a fase 1, fase 1, fase 1, y entonces el mercado va buscando drivers para justificar esta subida, ¿no? Tema importante el tema del coronavirus. Realmente el coronavirus ha provocado una paralización de buena parte de China, y China es una de las industrias más grandes del mundo de pequeños componentes, componentes tecnológicos. Es interesante, como decía, que... A ver si lo tengo por aquí, un segundito. Sí, que Apple y otras multinacionales tienen un número finito de existencias. Si no se reabre la actividad en China por este coronavirus, que realmente habrá que también sospechar de los datos que nos dan China, porque ya sabemos cómo funciona este país y el cerrojazo que tiene, ¿no?, a la prensa y al exterior. No hay, la industria del mundo está parada. Entonces, ¿qué es lo que justifica esta subida del SP? Parabólica, que la Fed inyecte dinero, pero va a llegar un punto donde las inyecciones monetarias no le hagan ningún efecto al cadáver, porque realmente la economía está cadáver. Entonces, claro, todas estas cuestiones que yo intento razonar, me podré equivocar, luego un economista me dirá, es que no, te has equivocado en esto, son cosas que tienen bastante lógica, ¿no? Y que se alejan de esos comentarios un poco por protagonismo y sin reflexión, y que tienen difusión en las redes. O sea que, precaución, sé que este vídeo es un poco coñazo, pero es un poco para alertar de que uno, si mira gráficos de alto plazo, de time frame elevado, ya tiene que empezar a conjugar todas estas cuestiones, ¿no? Vale, pues pasamos un poco al gráfico operativo, por así decirlo, ¿no? Un segundín, perdonad. Perdonad, estamos aquí de nuevo. Vamos a pasar después de esa chapa macroeconómica para situaros un poco donde estamos y para ser coherentes con las cosas que decimos, que publicamos. Es apasionante, a mí me encanta, tema macroeconómico, tema de economía, y es aquí donde vemos un poco donde se conjugan estos time frames elevados, cómo se conjugan los charts, ¿no? Ese componente macro, situación real, cómo podemos plasmarlo, ¿no? Y bueno, pues gráfico muy bonito, realmente interesante, donde se vuelve a dar, ahora lo explicaré, sacudidas. Bueno, en 2018, a finales de 2018-2019, la Fed ya anunciaba que iba a terminar con su programa cuantitativo 3 y que empezaría con la normalización de los tipos, ¿no? De esa política de tipo cero constantemente durante tantos años, pues acabaría e intentarían intentar quitarle todas las máquinas de reanimación a la economía para ver si realmente funcionaba. Y el mercado pues entró en pánico, ¿no? El mercado ya se convirtió en un junkie que necesitaba su dosis monetaria constantemente, ¿no? Y cayó en absoluto pánico. Y aquí, pues en 2019, diciembre de 2019, la Fed reculó, como expliqué antes, y pues empezó a aplicar medidas alternativas como la operación Twist, donde realmente pues sí que es algo más complejo de entender que el quantitative easing en sí, que al fin y al cabo es impresión de dinero. Imaginaros, ¿no? La masa monetaria que incrementa, pues ¿qué le puede pasar al dólar? ¿Qué vale el dólar? Como decía Ray Dalio, un gran gestor de Bridgewater, cash is trash, porque realmente si tú emites esa cantidad de masa monetaria, el dólar vale menos, ¿no? Realmente tiene menos valor porque hay más unidades, ¿no? Entonces realmente la jugada perfecta era invertir en acciones, porque realmente tener cash es perder dinero, ¿no? Y bueno, pues he explicado ya esto en el anterior vídeo, zona de equilibrio, una sacudida, una muestra de fortaleza, un spike, un test, y nos metíamos en una dinámica canalizada. Si queréis podéis revisar el anterior vídeo para ver cómo analizábamos todas las reacumulaciones que ocurrían en la base de la dinámica canalizada. Y luego pues esta dinámica canalizada mayor, por así decirlo, se rompía y entraba en una fase de aceleración, ¿no? ¿Cómo nos encontramos ahora? Pues ahora estamos en una parte importante porque han aparecido volúmenes climáticos. Esto de aquí, pues con todo el tema de Irán, todo el tema de coronavirus, pues sí que ha entrado una venta potente. Esto no parece una liquidación sin más, una sacudida o un cierre de posiciones, sino ya que parece realmente una entrada con intención de venta, ¿no?
Sin embargo, el mercado tiene una inercia, la Fed sigue inyectando pues esa cantidad de dinero monstruosa, como ya he enseñado en el anterior chart, a ver si lo tenemos por aquí. Un segundo, pues iba inyectando. Hoy ha sido, bueno, uno de los días que más, pero voy poniendo cuánto inyecta, ¿no? Hoy martes día 11 pues se ha inyectado 67.000 millones en el mercado repo, operaciones de un día o menos de una semana. Claro, el mercado ahí sigue alimentándose con eso, ¿no? De que la Fed va a estar siempre al rescate, coronavirus, inyección, Irán, inyección, llueve, inyección, hace frío, inyección. Entonces ya el mercado no valora los riesgos, no tiene en cuenta los fundamentales, simplemente lo que necesita es dinero, ¿no? Y una vez que sabe que está nutrido de eso, pues a continuar la tendencia, ¿no? Entrando en... Se me va a alargar bastante el vídeo, lo estoy viendo. Características que no ocurrían antes. Continuamente se van marcando máximos en overnight. Primera señal bastante extraña, ¿no? No se espera ni al mercado contado para marcar nuevos máximos, sino en overnight, un ramp. Incluso un montón de sesiones, innumerables sesiones, a partir de las 9:15 de la noche al cierre se produce una subida de 20 puntos, 50 puntos, auténticas barbaridades. Y recuerda aquella época donde uno operaba el SP500 y un trade de 15 puntos era, vamos, era un swing trade. Hoy en día ya hay rangos del SP que mueve una cantidad de contratos y el nominal, la garantía de depositar al SP grande es una locura. Esto se ha convertido casi como una criptomoneda, ¿no? En desplazamiento. Luego de cuando llaman esto las criptomonedas una estafa, una mierda, yo no sé qué piensan acerca del SP. Se ve que no han estado operando el SP con anterioridad, los rangos de volatilidad diaria que tenía. Hoy en día esto es peor que casi que el Bitcoin, ¿no? Es absolutamente exagerado. Y bueno, pues nos encontramos en esta aceleración de la tendencia fuera de la dinámica principal. Habíamos dicho que había entrado pues algo de oferta y bueno, pues estamos en una situación donde todo este tramo de aquí podéis ir a nuestro Discord para ver cómo explicamos que toda la cinta está rota, llena de ineficiencia, hay niveles sin negociar. En el SPX hay un montón de gaps, los voy a poner por aquí. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos la cinta del SP, que la trabajamos también. Un segundito. Innumerables gaps, ¿no? Desde octubre, desde que empezó la operación de repo, pues tenemos ya 9 gaps, ¿no? El mercado ni cierra las ineficiencias, ni consolida, ni nada, sino es solo una dirección. Y es curioso como lo que os explico aquí. Aquí he separado por sesiones. Vamos a poner amarillo, pues la sesión electrónica y la de contado. La de contado es más oscuro. Vemos que por ejemplo pasó aquí en el horario overnight. Un segundito que no lo estáis viendo, un segundo, ahora sí lo estáis viendo, vale. En la sesión overnight se producen los movimientos impulsivos, ¿no? Mirad aquí, el mercado cierra aquí, impulsa todo esto, cierra aquí, bueno, y va dejando gaps, ¿no? Aquí incluso el mercado cierra, impulsa en overnight, impulsa en overnight, impulsa en overnight. Y todos estos movimientos se producen en overnight. Es completamente demencial, ¿no? El mercado no espera al consenso del cash, sino ramp hacia arriba continuamente. Vale, es momento de analizar. Bueno, ya sabéis dónde venimos. La Fed da vuelta atrás, hay una muestra de fortaleza. Hace un spike, un test, dinámica canalizada, etcétera, etcétera. Y es momento interesante para comparar con los demás, ¿no? Porque hay que mirar, por ejemplo, el Dow Jones en esta temporalidad, pues exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos un rango, la Fed da un rango de equilibrio, la Fed da marcha atrás y pues aquí se produce exactamente lo mismo, una sacudida, tal, dinámica canalizada y bueno, pues el Dow Jones pues tiene bastante menos pendiente porque tiene otro tipo de ponderación, diferente al S&P y al Nasdaq, ponderación por puntos, históricamente siempre ha sido así y bueno, ya volvimos a decir que aquí ya pues se vislumbraba cierto cambio de carácter aquí, ¿no? Es una R, ¿no? Un change of character, un automatic reaction y bueno, pues no está fuera de la dinámica, sino está testando la parte de arriba, o sea que mucha precaución, ¿no? Aquí ha entrado oferta, o sea que criticadme, pero todo este análisis macro de la situación, sin ser apocalíptico, estoy poniendo todas las piezas sobre la mesa para que reflexionéis y cuando veáis esto de 5.000, esta fiesta no se acaba, es que eres un mierda, porque es que eres permaberis,
Yo opero setups para mí reconocible y con buen ratio risk-reward, pero soy consciente de dónde estamos y de la locura monetaria que estamos metidos con este incremento de la deuda, incremento del balance, incremento de la deuda de los países, incremento de la deuda de las corporaciones, de las personas, de hipotecas de nuevo, las inyecciones de liquidez. Señores, precaución. Desde Trading Crypto queremos dar que seáis prudentes, que no seguid el mismo FOMO que ocurrió con las cripto en 2017, que esto se iba a la luna, a la luna, a la luna, y cuando está todo el mundo montado en el autobús, ocurre esto. Exactamente quería enseñar esto para terminar, pero lo voy a poner ahora. El mercado hace esto. Te está llevando, te está llevando, te está llevando. Te está llevando hasta que luego pues todo el mundo se tira, ¿no? Realmente hay unos señales de clímax total. O sea, que no me critiquéis. Yo acepto la crítica positiva, evidentemente Twitter es que realmente es pelearse con niños pequeños, insultos, no se valora el trabajo de los demás, siempre a la gresca, grupos de Telegram donde se ponen a parir todo el mundo, donde o sea, realmente es una pena, pero se traslada a lo peor de las personas, ¿no? Realmente estamos aquí, el trading es una actividad muy solitaria y muy dura y bueno, pues siempre se está a la gresca, es que tú, no sé qué, al fin y al cabo también lo entiendo porque es una actividad de ego, ¿no? Y genera muchas emociones, pero es un poco cansino, ¿no? Volvemos al chart y ya no me enrollo con más temas macroeconómicos. La situación del IM en gráfico de 8H con el SP es parecida. Es verdad que el IM no ha tenido esa aceleración tan grande y está todavía dentro de esa dinámica canalizada, que es fruto de la operación del reculamiento, por así decirlo, de la Reserva Federal y de pues entrar en esta dinámica de aquí, ¿no? Vamos a pasar a la niña bonita, que es el Nasdaq. El Nasdaq, pues incluso aquí veíamos en el SP pues que se producía una lateralización. Aquí pues pendiente inclinadísima, misma situación de Spring. Y bueno, pues el Nasdaq tiene una situación absolutamente parabólica, ¿no? Movida por ya sabemos, el Nasdaq incluye a las tecnológicas, pues Microsoft, Apple, Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Sale de la dinámica esta que lleva, pues Spring, Spike Test, se mete en la dinámica, Higher High, Higher Low, podéis ver estructuras acumulativas en la base y luego pues que ya sabéis mi opinión, todo movido por las inyecciones monetarias, el mercado ya no entiende de fundamentales, ya todo igual, ha creado un monstruo donde lo único que quiere es que se le dé su metadona diaria, que es el dinero, ¿no? De cualquier forma, con operaciones monetarias a corto, a largo, ya. Entonces es aquí donde la Fed, uno se da cuenta que ha perdido el control y lo único que puede hacer es intentar mantener, y ya mucha gente habla, no, es que esto no va a caer hasta las elecciones de noviembre de 2020, no lo van a dejar. Yo sinceramente, señores, esto llega a un punto extremo y eso no quiere decir que no hayamos entrado largo, porque incluso en el día de ayer, bueno, el día de hoy, hemos buscado una estructura reacumulativa para irnos largos y no miento, o sea que no, yo me da igual en el corto plazo, realmente esto se mitiga, ¿no? Publicábamos hoy en el canal de bolsa, pues buscamos estructura acumulativa para atacar máximos de nuevo, o sea que no miento, aquí tenéis todos los análisis. Basados en no una operativa de scalping sino más estructural. Vuelvo a repetir, a día de hoy, viendo lo que está pasando y todo lo que os he explicado, hay que ser consciente de todo, porque algún día el autobús va a caerse por el precipicio. Entonces, partido a partido, sesión a sesión, como dice el Cholo y como me dicen algunos por ahí. Y hemos trabajado esta estructura acumulativa, que luego ha tenido una barrida tremenda. Pasaros por nuestro Discord, vamos comentando la situación del SP. Yo soy un apasionado del SP y aparte sé que tengo que estar muy pendiente de él porque estamos en una situación histórica, ¿no? Volvemos aquí. Explicado todo esto, pues vemos que el Nasdaq está completamente ido, el Dow Jones más débil y el S&P pues en medio, ¿no? ¿Qué más podemos sacar de cosas interesantes? Pues vamos a mirar el VIX, ¿no? El VIX me gusta mucho verlo. En general, aquí, a ver. Tenemos aquí. Estamos en una situación de que llevamos en compresión bastante tiempo. Tenemos la posibilidad de un salto, un test y para arriba. Cuidado, hasta que no se confirme que esto sea una rotura en falso, esto puede ser perfectamente rotura, test y para arriba. Mucha precaución, muchísima precaución. ¿Qué vemos hoy en el corto plazo? Claro, yo en el largo, en esta planteaba una posibilidad que voy marcando, como podéis ver, en verde acumulativas. La posibilidad de que esto aquí arriba, fuera de la dinámica principal, rota la dinámica acelerada, que esté formando una distribución. El mercado no va a ser así.
pero mientras tanto te va a estar engañando. Esta subida de aquí está completamente rota, la cinta rota, no se testean las zonas de Webbox, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos planteando la posibilidad, incluso pues en el otro día me equivocaba, ¿no? Y si yo creo que se me criticaba porque publicaba esto, que podía ser así para abajo. No ha sido así. Otra vez salió la Fed ayer, un consejero de la Fed o un miembro de la Fed, diciendo que todavía hay más margen para políticas acomodativas, de bajar tipos, o sea, más de la misma película que le encanta escuchar al mercado. Sin embargo, creo que se puede estar formando aquí una estructurilla guapa, ¿no? Y esta marcamos en nuestro Discord que esta era una zona clave, que si conseguía romperla, testear sin demanda, pues se podía ir a buscar el VPOC de la estructura o incluso más abajo. No ha sido así. Cuando tocó, testeó el VWAP, entró demanda y aquí, justo en este punto, donde realmente la oferta podía apretar para mandarlo hacia abajo, salió el miembro de la Fed diciendo que todavía queda más margen para emborracharnos todos con esta locura, con este licor de monetario de inyecciones, ¿no? El día de hoy, pues estructura que hemos estado trabajando, una estructura de llegada, una parada, un rango de reacumulación que buscábamos los máximos, lavadora de la apertura que ahí nos sacó, y a partir de ahí pues sí que detectamos que la subasta estaba acabada. Aquí mezclamos conceptos interesantes de order flow. Vamos a ponerlo por aquí un segundo, un segundito, a ver si puedo bajarlo aquí. La subasta quedaba aquí perfectamente acabada, como podéis ver aquí. Y a destacar en el día de hoy, cuidadito, cuidadito, que al final esto hay una entrada de venta absolutamente masiva. La típica retracción y respuesta de las 10 de la noche, pero aquí tenéis venta, como podéis ver, mirad aquí el delta que hay, 4.000, 2.000, aquí hay un delta brutal. Y aquí ya empieza a aparecer algunos vendedores con subasta acabada. Pues bueno, yo realmente cuando veo esas cosas, mi mente objetiva intenta, pues, bueno, pues si veo que supera determinada zona de volumen o que va a ser extra y consiga ser así, voy a plantear cortos. Si veo una estructura acumulativa y yo voy planteando escenario, otra cosa es que los operen. Tenéis que, claro, y entonces, claro, uno me critica, no, es que llego a scalping y tal. Tal y como está la situación, tenéis que ser muy, muy, muy precavidos a la hora de hacer scalping porque los movimientos son demenciales, tiene una volatilidad tremenda y estamos en una situación histórica, que en cualquier momento el autobús se descarga. Así que nada, no me voy a enrollar más, creo que más o menos lo he tocado todo. Tenemos todo el seguimiento en nuestro Discord, donde vamos hablando de cómo vemos la situación del SP. No solo hacemos cripto, hacemos bolsa, hacemos commodities, el compañero Rubén actualizando el petróleo, una propuesta sobre el USCAD, bastantes comentarios, bastante gente interesada en el SP, obviamente. Mucha gente sabe que es una situación histórica. Y poco más, espero que os haya gustado la chapa, creo que sí he dicho cosas interesantes, sé que a veces me repito mucho, seguiré actualizando y sí, criticadme, permanente bearish, evidentemente a nivel macro. Yo soy licenciado en Administración de Innovación de Empresas y he estudiado bastante macroeconomía, me gusta, leo distintas escuelas económicas, nunca me voy a posicionar políticamente ni económicamente. No vamos a entrar en esas cosas, ya que hay muchos perfiles también en las redes sociales que pues nosotros permanecemos al margen deportivamente, políticamente y de teorías monetarias. Eso sí, este nuevo paradigma monetario de inyectar en el sistema y provocar este desajuste y esta desconexión con la realidad, eso se podrá criticar desde cualquier prisma, desde keynesiano, marxista, liberal, aunque escuela austriaca, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que os haya gustado cómo hemos relacionado las políticas monetarias con los charts de largo plazo. Hemos analizado los tres índices principales para ver cómo se comportan. Hemos asumido errores, hemos enseñado cómo planteamos determinados escenarios. Otra cosa luego es operarlos. Hemos enseñado el VIX y poco más. Espero que os haya gustado, darle like, compartirlo y sobre todo... decidme si queréis que sigan esta línea comentando situación macroeconómica, índices y realmente creo que aporta algo de valor. Un saludo y buenas noches.